Entonces, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios, ¿sí? Nosotros hablamos la semana pasada de lo que de pronto a veces nos sentimos como el patito feo, que de pronto creemos que no somos, no somos lo que Dios dice que es en la palabra, sino que somos diferentes, como que no pegamos en esto, pero hasta que vemos como el patito feo que fue al lago y unos lindos, hermosos cisnes, ahí se dio cuenta verdaderamente que no era un pato, sino que era un cisne. Entonces, es lo que de pronto a nosotros nos han metido en la cabeza, que anteriormente nos decían, estudie para que sea alguien en la vida. Entonces nosotros creíamos que si estudiábamos, entonces éramos alguien. Si no estudiábamos, entonces no somos nadie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos en nuestra mente? De que no éramos nadie o que éramos lo que teníamos. Y empezábamos a tener lo que se llama la trampa del desempeño. Empezábamos a desempeñar cosas para poder ser alguien. Dejábamos a un lado lo que Dios había dicho y empezábamos a hacer lo que el mundo quería que fuéramos. Entonces le preguntaron, ¿y usted quién es? No, yo soy ingeniero. ¿Usted quién es? No, yo soy abogado. ¿Usted quién es? Yo soy... No, nosotros no somos lo que hacemos. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestra identidad tiene que estar es metida en lo que Dios dice. En Juan 1:12 decía, porque todos los que creyeron en Él, en Cristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y en Corintios dice, como hijos también que herederos, herederos de todas las promesas de Dios. Ahí es donde yo me pego de las cosas. Si yo soy hijo de Dios, si somos hijos de Dios, si vamos a hacer una obra para Dios, si vamos a hacer una casa de Dios, entonces somos herederos de lo que Dios tiene. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Entonces, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué yo voy a estar mendigando? Si somos herederos. Sino que el problema es que nosotros tenemos que hacer las cosas como Él dice, despacio, en su momento, como Él quiere. Todos queremos salir ya y tener una iglesia grandísima y hacer muchas cosas y toda la cosa. En nuestro corazón está ahí, está bien. Pero, y Dios también lo quiere, pero es como Dios dice, despacio, un pasito a la vez, ¿sí? Poco a poco. Hablábamos en Efesios 1:3 de toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. O sea, aparte de ser hijos, estamos unidos a Cristo. O sea, que no somos cualquier piltrafa, no somos cualquier trapo sucio, cualquier cosa que está por ahí tirada, que pueden pisotear como nos han pisoteado muchas veces, que nos han hecho muchas cosas que nos han frustrado, nos han hecho como una escoria, ¿sí? Nos han hecho sentir como escoria, pero estamos unidos a Cristo, o sea, somos hijos de Dios unidos a Cristo y con el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué más quiere uno? El problema es que nosotros no sabemos quiénes somos. Ese es el gran problema de Oscar, que yo no sé quién soy. Y como yo no sé quién soy, entonces me siento como lo que la gente dice que soy. O me creo lo que la gente dice que soy. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos, ¿qué? Santos e intachables ante sus ojos. ¿Santos qué es? Separados. Separados e intachables. O sea, que somos separados y somos personas que empezamos a ser intachables porque hacemos la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Y aquí viene lo más importante. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. O sea que somos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios. Estamos unidos con Cristo. Tenemos el Espíritu Santo y somos de la familia de Dios. Entonces, qué más podemos ser? ¿Qué más queremos ser? ¿Qué más podemos aspirar a ser? Si Dios fue el que formó todo esto para nosotros. Si Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le creyera no se perdiera, sino que fuera salvo. O sea, Dios nos ha dado todo, Dios nos quiere dar todo. Entonces, ¿por qué vivimos las vidas que vivimos? ¿Por qué muchas veces de pronto no vivimos como hijos? Si somos hijos del rey, ¿por qué no vivimos como príncipes? Y no estoy hablando en la parte económica, que también es importante y que también la vamos a tener. Pero ¿por qué no vivimos como hijos de un rey? Si somos hijos de Dios. ¿Por qué hay momentos que nos sentimos tan mal? ¿Por qué hay situaciones que nos llevan a nosotros en conflictos, en cosas que verdaderamente no sentimos que somos lo que la palabra de Dios dice? Porque yo no vivo la vida abundante que habla el Señor. En Juan 10:10 dice
En la segunda parte dice, porque yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Y abundancia qué es? Porque es que muchas veces confundimos los términos. Ah, no, es que yo soy abundante y quiero ser próspero. ¿Pero abundante en qué? Abundante en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en mansedumbre, en dominio propio, en templanza y en fe. Si yo tengo abundancia de esto, yo voy a tener abundancia en el resto de cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás que vendrá por añadidura. O sea que si yo tengo abundancia de amor, pues tengo buenas relaciones con las personas. Porque el amor de Dios está conmigo. Entonces puedo tener buena relación con mi esposa, puedo tener buena relación con mis hijos, puedo tener buena relación con mis compañeros de trabajo, con la gente de afuera y con todo el mundo porque el amor de Dios está conmigo. Eso me trae a tener un gozo, porque si no tengo problema con nadie, porque voy a estar triste. ¿Sí? Que es el verdadero fruto. Nosotros decimos, tenemos que dar fruto, pero ¿cuál es el fruto? Es ese, el amor, el gozo. ¿Sí? Cuando yo estoy bien con todo el mundo, cuando yo estoy en amor con las personas y tengo gozo, ¿qué viene a mi vida? La paciencia. Soy paciente porque puedo tener la paciencia y el amor de Dios. Sé que Dios me ama y que si viene una tribulación para mi vida, sé que es por amor a mí, que Dios permite cosas, ¿para qué? Para que yo crezca. ¿Sí me entienden? Entonces, todos los seres humanos tenemos la oportunidad de vivir los frutos del Espíritu Santo. Si estamos unidos a Cristo, como vimos la semana pasada, si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, entonces, ¿qué pasa? Tenemos la oportunidad de tener el fruto del Espíritu Santo. O sea, la raíz de nuestra vida empieza a tener, si la raíz nuestra es Cristo, si es el Espíritu Santo, empieza a dar fruto que sobreabunda en qué? En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si nosotros tenemos dominio propio, si nosotros tenemos dominio propio, podemos dominar las cosas. Si tenemos fe, podemos dar pasos de fe, como lo que estamos dando. Vamos a empezar a construir iglesia, vamos a empezar a hacer cosas en fe, ¿sí? Porque creemos que Dios existe, porque creemos. Y es un tema que hace días estoy por predicar y no he podido. Pero ya viene la fe. Paciencia, paciencia. Paciencia, sí. Tenemos muchos domingos. El problema que tenemos los seres humanos por no vivir esta vida abundante es cuando tomamos decisiones. El tema de hoy se llama las decisiones. El problema de nosotros cuando no tenemos esa vida abundante es que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, no tenemos en cuenta a Dios en las decisiones que vamos a tener. Entonces, en mis emociones empiezo a tomar decisiones que no son las decisiones correctas. Y cuando no tomamos decisiones correctas, ¿qué pasa? Pagamos las consecuencias de lo que nosotros hagamos. Si tomamos decisiones correctas, basadas en la palabra de Dios y en lo que Dios nos dice, lógicamente que vamos a tener consecuencias de bendición. Pero si tomamos decisiones en base a nuestras emociones, a nuestra mente, vamos a pagar las consecuencias de eso. ¿Sí? Lo único que nosotros necesitamos es saber lo que Dios piensa en cada cosa. ¿Sí? Desafortunadamente las decisiones que nosotros tomamos siempre nos llevan a tener las consecuencias que tenemos, por ejemplo, los resultados son, casi siempre son, cuando tomamos las consecuencias de nuestra mente es frustración, dolor, pérdida económica. ¿Cuántas veces no hacemos un negocio sin consultar con Dios o no escuchamos a nuestra ayuda idónea, que es la que Dios usa para que nos ayude en este negocio, y cuántas veces no perdemos? Compramos unos chécheres de carro y después estamos perdiendo plata, estamos frustrados. ¿Qué nos lleva también estas decisiones? Que me pierdo el tiempo. Pérdida de valores, equivocaciones. En algunos casos las malas decisiones nos traen maltrato físico y psicológico. ¿Sí? La niña que dice, no, es que hay que darle, una niña de Atlanta que le decía que no se juntara con un muchacho, que ese muchacho no era cristiano porque la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual, y si la palabra de Dios lo dice es por algo, entonces se unió en un yugo desigual, y entonces la mamá le decía, el pastor le decía, ella decía, ay, pero es que hay que darle ella decía, hay que darle un taquito de ojo, ¿cómo es que dice en México?
Sí, hay que darle deleite a los ojos y hay que mirar, eso no es pecado en mirar, y que no hay que cuídese porque ese muchacho no es cristiano y no, ella no se cuidó, se casó con el muchacho y después andaba con el ojo así, decía, ¿qué hubo? ¿Cómo va el taquito de ojo? Le decía. ¿Sí me entiende? Las consecuencias de los malos actos traen dolor, ¿sí? Eso fue el testimonio de una muchacha en Atlanta. O sea, la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual, pues hagámosle caso al Señor. Las decisiones que tomamos son muy importantes, no solo porque afectan nuestras vidas presentes, sino las futuras, ¿sí? Sí, también, y también las de nuestras generaciones. Nosotros hoy, en parte, estamos viviendo consecuencias de las decisiones de nuestros papás y de las decisiones que nosotros tomamos hace 10 años atrás. Nosotros somos hoy lo que nuestros padres hicieron en parte. Hay cosas muy buenas de nuestros padres, pero también hay cosas que no fueron tan buenas y estamos llevando la situación, las consecuencias, ¿sí? Y también de las decisiones que yo he hecho. Hace 10 años yo tomé decisiones que pudieron ser buenas o malas y hoy las estoy viviendo. Y hoy estoy tomando mis decisiones hacia el futuro. O sea, ¿qué decisión estoy tomando yo hoy? Eso va a afectar mi generación, me va a afectar no solamente mi vida, sino la vida de mis hijos. Por eso es muy importante tomar decisiones. Nosotros a veces tomamos decisiones a la ligera, sin consultar con Dios, y después vamos a pagar las consecuencias. A veces nos aceleramos, como estábamos haciendo con lo de la iglesia, que ya no íbamos a ir para esto, que no sé qué, hay que hagámosle, porque dice que estaban muy estrechos. Yo veo que estamos cómodos. Ojalá Dios quiera algún día no quepamos aquí, ya sea una necesidad y sea de pronto lo que Dios use para que decirnos ya están listos, movámonos. Vamos a hacer como hacía el pueblo de Israel en el desierto. La nube estaba encima y cuando la nube se movía, entonces ellos tenían que moverse. ¿Sí? Si la nube se paraba, ellos se paraban. Entonces empecemos a obedecer a Dios. Cuando se mueva esa nube, nosotros nos vamos a mover. Porque ya no nos vamos a mover en nuestras emociones. Ay, qué rico, es que ya yo soy pastor, entonces yo quiero que todo el mundo se dé cuenta que soy pastor y entonces, ay, para que sepan que es que yo soy importante. No, yo no necesito eso. Y si nos quedamos aquí, gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, es lo que Dios quiere. Ojo con las decisiones, porque podemos estar afectando la vida positiva o negativamente de nuestros hijos. Lo que estamos haciendo hoy, las decisiones que estamos tomando con la iglesia, estamos haciendo algo positivo porque estamos pensando en nuestras generaciones. Si nosotros hacemos una iglesia que sea conforme al corazón de Dios, esa iglesia va a afectar positivamente aquí a nuestros hijos, porque nuestros hijos son los que van a ser los servidores aquí. Nuestros hijos son los que van a ser los que van a pastorear. ¿Sí me entiendes? Sí, es como, si yo me quedo en mi casa haciendo nada, ¿será que algún día le podré dar algo a mis hijos? Nada. No. Pero si yo digo, bueno, tomo la decisión de dar el paso, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, Dios nos mandó a esto, si Dios te mandó, sé obediente. Si Dios no te ha dicho nada y no te mandó, quédate en tu casa, no hay problema. O vete para otro lado donde Dios te ha mostrado. Es así de sencillo. Dios hace lo que va a hacer con nosotros o sin nosotros. No se preocupe que la obra se va a hacer. Aquí nadie es indispensable. Ni yo soy indispensable ni nadie. En muchas partes pastores han empezado la obra, que las personas no son importantes. Es lo que Dios dice que se haga y se va a hacer a la forma de Dios. Y cuando nosotros tomamos la decisión vamos a afectar positivamente los hijos. Muchas veces ni siquiera han nacido. Ustedes están solteros, de pronto más adelante van a tener hijos, sea por aparte o sean juntos, y esas decisiones que están tomando ellos están afectando ya a esos hijos que no han nacido. Desde ya. Los hijos de Juan David, de las niñas que están abajo, de Alejandro, de Dana, de Yanis. Desde ya, ellos lo que están haciendo allá abajo, que no es jugando ni es entreteniéndose, sino instruyéndose, eso que están aprendiendo allá ya está afectando las generaciones de ellos y ni siquiera pueden tener hijos todavía. Tremendo, ¿no? Es muy importante las decisiones. Las decisiones que nosotros tomemos van a afectar muchas generaciones. Hay situaciones fáciles de tomar decisiones. Por ejemplo, hay situaciones cuando uno
Cuando uno dice, por ejemplo, ¿será que robar es malo? ¿Será que mentir será malo? ¿Fornicar o adulterar será malo? ¿Será? ¿Matar será malo? Hay situaciones que ya para nosotros ya es fácil tomar una decisión. ¿Emborracharse será malo? ¿Sí me entiendes? Hay niveles y hay personas que, por ejemplo, hay gente que en Colombia había los sicarios iban a pedirle a la iglesia, iban a una virgen a pedirle antes de matar a alguien que le ayudara para que saliera bueno la bala y oraban la bala y todo con quien iban a matar a una persona. Persona no tiene conocimiento. ¿Sí? Cuando una cruz también a la bala. Le hacían cruz a la bala, hacían muchas cosas, le iban a orar, dice, Virgencita, ayúdeme para que no me van a agarrar. La Virgen de los Sicarios. La Virgen de los Sicarios. Hay en Colombia una Virgen de los Sicarios, imagínense. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si eso es bueno o malo? ¿Cuál es la respuesta? Pues la sí es malo. ¿Por qué es malo? Porque la Biblia nos dio, el Señor nos dio, como Moisés, unos mandamientos donde nos dijo qué es malo. ¿Sí? La Biblia es el estándar, es como la tabla de medir. ¿Cómo yo puedo medir mis actos? Pues si está escrito en la Biblia, si dice en la Biblia que es malo, pues es malo. ¿Para qué yo me voy a poner? No, voy a mirar a ver otro libro, a ver si en otro libro dice que de pronto no es malo. Si vas al libro de los satánicos, de pronto dice que no es malo. Si vas al libro de pronto de los, qué sé yo, de cualquier religión que pueden matar a personas y dicen que se está matando en nombre de Alá, es malo. Pero ¿cuál es mi estándar? ¿Cuál es lo que yo debo de basarme? En el estudio de la Biblia que ustedes tuvieron aquí. Sabemos de que la Biblia, ¿qué es? Es la verdad absoluta. Y lo que diga la Biblia yo tengo que creerlo porque es que la palabra de Dios es lo que Dios nos dice. ¿Cómo habla Dios? Dios habla de tres maneras. Una, a través de su palabra. Dos, a través de las circunstancias. Y tres, a través de pronto personas que Dios utiliza. Por ejemplo, este mensaje, yo no lo he hecho por de pronto por algo que haya pensado alguno de ustedes. No, el Señor me lo puso desde la semana pasada. Desde la semana pasada empecé a escribirlo. Entonces, Dios puede estar hablando a través de este mensaje a alguno. Y yo no me doy cuenta, porque Dios habla a través de las tres formas. La palabra, las circunstancias. ¿Cómo es las circunstancias? Que muchas veces vamos a hacer algo como lo que estaba pasando con la iglesia. Mandamos una carta, nos contestaron, nos quieren ayudar y todo eso, pero no se ha dado el resultado, no se ha dado el que nos den el sitio. Entonces uno empieza a pensar, ¿pero por qué? Si esto es de Dios, si Dios está formando esto, ¿por qué no están saliendo las cosas como deben salir? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a decir, un momentico, las circunstancias no están favorables a esto. Esperemos, paremos, oremos, pidámosle a Dios por qué esto nos está dando y ahí vamos a darnos cuenta. Si oramos a Dios, entonces Dios dice, no, es que lo que yo quiero es que ustedes sean la primera iglesia hispana en este sector que tenga su propio local, que por ejemplo el pastor Timothy está pidiendo, está vendiendo esas chocolatinas que por favor les pido el favor, que les ruego encarecidamente que le ayudemos. Tengo 2 cajas de y me dijo cuando venda esas cajas les traigo 2 más. Entonces por favor me ayuden. Pero regálelo, pero por favor ayúdenme. Este pastor está tratando de hacer en su ministerio, llama Help to You Ministry. Este ministerio externo. ¿Sabe dónde yo aprendí la autoridad que tengo en el Señor? Con este ministerio. Con este ministerio es que yo hoy en día oro por una persona y por lo regular, casi siempre es sanación, ¿no? Se sanan las personas. Porque Dios me ha dado una autoridad, lo que pasa es que yo no la sé usar, que es otro tema que inclusive está tratando David y que vamos a tratarlo más adelante. Si somos hijos de Dios y tenemos toda la autoridad, ¿por qué no hacemos cosas que tenemos que dice la palabra de Dios que dice? ¿O por qué no hacemos lo que hacían los apóstoles? Dice que Pedro pasaba y la sombra de él sanaba a la gente. ¿Por qué mi sombra no hace eso? Si el mismo espíritu que estaba en Pedro está conmigo. Si Pablo oró por un muchacho que se cayó como de un tercer piso muerto y oró por él y lo resucitó, ¿por qué yo no puedo resucitar a un muerto? ¿Por qué yo no puedo quitar un dolor de cabeza? ¿Por qué Dios no me utiliza a mí para quitar un dolor en una pierna? En ese ministerio yo lo aprendí.
Y yo hoy en día, gracias al Señor, a muchas personas por quien he orado, se han sanado. Y hay testimonios aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese ministerio es una bendición, pero sabe que él quiere grabar sus programas en CD para mandarlo por todo el mundo. Fue a Toronto y en Toronto le quedó muy difícil porque por distancia y todo eso, en Toronto le iban a ayudar, pero por tiempo y esto, las personas que le iban a ayudar tampoco, no pudo, por distancia y por todo. Lo mismo que me pasó a mí, yo no puedo estar en Toronto porque por distancia Dios me puso aquí y por distancia me queda muy difícil servir allá. Entonces, qué bueno tener un local donde decirle, pastor, aquí hay unas cámaras, aquí hay un local, grabe sus programas. ¿Qué día? El día que usted quiera, excepto esto y esto. Por la noche, aquí están las llaves, vaya, grabe sus programas, tranquilamente, haga lo que usted necesita que hacer. Para eso es la obra de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, entonces, cuando las circunstancias no están a nuestro favor, entonces yo tengo que orar. Entonces el Señor me dice, no, es que yo no quiero que te vayas para allá, porque si te vas para allá, te vas a quedar allá, y se van a quedar por muchos años, y dentro de 10 años están allá, en el horario que ellos quisieron, y la misma gente y todo lo mismo, y no vamos a afectar a nadie. Sino que yo quiero que ustedes hagan es diferente. ¿Por qué te llevé a Toronto? Para que aprendieras todo lo que has visto allá, para que aprendieras de la fe de un pastor, de una persona que tiene fe, que cree en mí. ¿Sabes cuánto es lo gasto de Toronto? $33,000 mensuales, que tienen que sacar así. ¿Y de dónde sale esa plata? El gobierno no ayuda. Es precisamente de las personas que dan los diezmos. Entonces, si a ellos no les da miedo con $33,000 ¿por qué vamos a tener nosotros miedo también? Si nosotros también somos hijos de Dios, también Dios nos ha llamado. ¿Lo? ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. ¿O es solamente ellos que lo tienen acaparado, no lo de? Estamos haciendo lo que dice su palabra. Amén. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Si dice esto, creámoslo a través de las circunstancias y a través de las personas. Escuchemos consejos de las personas. Hay personas que están ungidas por el Señor y que el Señor las usa en un momento dado. Hay otras personas que no. Hay personas que hablan en su corazón, en sus sentimientos. Yo cuando voy a hablar algo y no estoy seguro que sea Dios, yo digo, mire, como amigo le aconsejo esto, no como pastor, porque como amigo le estoy diciendo lo que yo siento. ¿Sí? Como pastor, la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto y esto. Es muy diferente. A veces uno en sus sentimientos comete errores y a veces da malos consejos, pero le digo que estamos aprendiendo. Yo creo que toda la vida vamos a aprender, así yo creo que hasta Billy Graham, que lleva muchísimos años en su ministerio, también comete errores porque no es perfecto, el único perfecto es Dios. Pero vamos aprendiendo poco a poco a cometer menos errores. Entonces, de esas tres formas de las que habla el Señor. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Cuando decidimos las cosas malas. Lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. ¿Sí? Lo segundo es que el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de pecado. Y cuando sabemos de que estamos pecando, no estamos contentos. Se va el amor, se va el gozo, se va la paz, se va todo, porque precisamente estamos lejos de Dios. No estamos dando el fruto que deberíamos dar, sino que estamos viviendo la vida que de pronto no es la vida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Hablábamos del hijo pródigo la semana pasada. El hijo pródigo era hijo, desobedeció y se fue por allá. ¿Y qué pasó? Pagó las consecuencias. Aguantó hambre, yo creo que hasta comió comida para los cerdos. ¿Por qué? Porque se alejó del Padre. Hay una consecuencia. Si yo me alejo de Dios, lógico que voy a tener mis consecuencias. Si yo decido en mis fuerzas, como él decidió que deme la parte de mi herencia, que yo me voy. Ok, el Padre se la dio, tomó su decisión, fue y comió las algarrobas y le fue mal. Después vino arrepentido con la identidad perdida. Ay, Señor, Padre, hazme como uno de tus obreros. Digo, ¿cuál obreros? El que decide soy yo. El padre es el que dice, no, usted es mi hijo, tráigale sandalias, tráigale un anillo, tráigale vestido nuevo, hagamos una fiesta. Porque ese es Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos recibe así, nos da el abrazo. Dios no le dice, este hijo desconsiderado, este que hizo tal cosa, no, no dice eso. Dice, este es mi hijo que venía, hagamos fiesta. Y lo abraza, y le da el vestido nuevo, y le mata el ternero más gordo.
¿Sí? Entonces, segunda de Timoteo 3:16 dice, y todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe de vivir. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, es útil para eso. Usémosla, usémosla. Si nos están dando la herramienta, ¿sí? Es como si usted tuviera que arar un terreno y usted empieza a ararlo y hay un tractor ahí, que ese tractor no vino a montarse y lo que usted hace en 5 días, el tractor lo hace en medio día. Si está el tractor, úselo, hermano. Le está diciendo, vea, usted puede arar todo este terreno con el tractor, úselo que va a ser más fácil. No, es que yo quiero hacerlo así. Sí, quiero hacerlo así. Por eso es que muchas veces vivimos como vivimos. No estamos viviendo la vida de abundancia, ¿por qué? Porque no estamos utilizando las herramientas que Dios nos dio, sino que estamos en nuestras fuerzas. Y está uno con dolor en la cintura, está cansado, está agotado, está de mal genio, está de todo. ¿Por qué? Hombre, te están dando un tractor, el tractor no vino a prenderle. Suavecito. ¿Sí? Otra clase de decisiones que debemos de tener, hay que tener sentido común. Cuando nosotros ya conocemos los mandamientos, que ya sabemos lo básico que es, si es o no pecado, hay otras decisiones, por ejemplo, los jóvenes dicen, ¿será que ponerse un piercing será bueno? O sea, saben lo que es bueno y lo malo, pero ¿será que ponerse un piercing será bueno? ¿Qué tal un tatuaje? ¿Será que un tatuaje es bueno o malo? ¿Sí? ¿Me vendrá bien una relación que no me edifica en nada? ¿Que solo me drena, que solo me saca? ¿Sí? ¿Será que y es una amistad que de pronto no me deja crecer? Dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. La palabra de Dios lo dice. ¿Sí? Otra cosa que dice, si tomo, a veces son decisiones que tenemos que tomar. Si tomo un trabajo lejos o un part-time que me aleja de la iglesia y de la relación con Dios y de la relación que llevo con mi familia, ¿será bueno? ¿Sí me entiende? Hay decisiones que hay que ponerle sentido común. Si Dios es tu proveedor, ¿para qué te vas a conseguir un part-time o te vas a ir a trabajar bien lejos, sabiendo de que por allá no hay iglesia y no te puedes congregar? La iglesia no es Dios, ¿sí? Pero en la iglesia yo puedo aprender cómo tener una mejor relación con Dios. En la iglesia le enseñan a uno lo que está escrito en la palabra de Dios y poderlo aplicar. No es Dios, es una instrucción. La iglesia ¿qué es? La iglesia lo que hace es instruir a los santos para la obra. ¿Sí? Esa es la función de la iglesia. Instruir a los que están aquí para que vayan a hacer la obra. ¿Cuál obra? Pues en sus matrimonios, en sus hogares, con sus hijos. Esa es la obra. Que cuando ya tenga yo establecido mi matrimonio y mis hijos, como Dios dice, entonces ya yo puedo poder ayudar a otras personas. Amén. Gloria a Dios. Sí, pero no es la obra de que es que así yo no tenga mi vida arreglada, entonces voy a ir a llevar el mensaje. Como lo hemos dicho, hay gente que se van a las iglesias y empiezan y tengo familiares que han hecho eso, se metieron a la iglesia y descuidan su hogar, llega el esposo de trabajar, no hay almuerzo, no hay nada, entonces, ¿por qué? No se está haciendo la obra de Dios. Esa no es la obra que Dios está diciendo. Si a mí algún día uno de ustedes está haciendo eso, le digo, perdónenme, pero se tienes que sentar. Yo no quiero eso, para mí el servicio no es importante, porque yo tengo un corazón de pastor, a mí me interesa a ustedes. La gente que viene va a venir, el día que venga vamos a interesarnos por ellos. No me interesa la gente de afuera por ahora, porque yo no soy evangelista, soy pastor. Yo me anhelo y oro por todos ustedes. Oramos con mi esposa por todos ustedes, para que a ustedes les vaya bien, para que los jóvenes tomen buenas decisiones en el futuro y puedan hacer la obra de Dios, para que los matrimonios estén basados en la palabra de Dios, que el amor de Dios esté en cada uno de ustedes, que la fe, que el amor, que la gozo, que la paciencia, que todos los dones del Espíritu Santo estén en ustedes. Esa es mi preocupación y de los que lleguen aquí. Entonces, no vamos a estar como le pasó a mi familiar que
¿no? Todo el tiempo en la iglesia descuidando lo que es importante. O lo que le pasó a María y a Marta. Estaba Marta y María, estaba el Señor ahí y le decía Marta a María, le decía, mira Señor, mira María, no te da, mira todo el oficio que hay que hacer y mira ella sentada escuchándote y le dice, Marta, Marta, cansada estás con tantas cosas que hacer. Hay dos cosas importantes. Yo no estoy diciendo que el servicio no sea importante, pero de las dos cosas hay una más importante y María escogió la más importante. Y no se le va a quitar, que es escuchar la palabra de Dios. Hay cosas importantes. Entonces, en nuestra vida hay que tener sentido común de las cosas, hay que tener sentido común en las decisiones, como lo que estábamos hablando de lo del piercing, del tatuaje. No, pues aquí, como decía antes, que era una predica, aquí va a colocar Jesús y acá va a colocar Pamela. ¿Ah? ¿Sí me entiendes? O sea, es de sentido común, o sea, cosas como esas nosotros tenemos que tener en cuenta de que qué es lo que verdaderamente conviene, qué es lo que no conviene. Hay cosas que verdaderamente, ¿para qué se preguntan? ¿Será que es que puedo tener relaciones con mi novia? Hombre, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues no. El que no esté casado está fornicando y fornicar es pecado, así de sencillo. ¿Para qué pregunta? Hay que tener sentido común. Entonces empiezan, no, pero es que de pronto las caricias o de pronto esto, que es que empiezan a como a moldear. Pero es que yo no hago nada más. Si yo no hago nada más. No, y está pensando igual que se va a ir a matar. Ajá, exacto. Aparte, Sí. eso de las hormonas comienza a aumentar. No, mejor. Primera de Corintios 15:33 dice, no dijo nada. Dice, no se dejen engañar. Ah, ya está la, parece, perdón. Está otro. Oh, perdón, es que me equivoqué con ese. Hay que mirar a ver quién está influenciando nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que tener en cuenta a quién le recibimos un consejo. ¿A quién? Lo que hablábamos ahora. Hay una historia en Segunda de Crónicas 10. Ustedes todos conocen la historia de Salomón. Salomón fue el hijo de David, fue el que construyó el templo. El señor David recogió todo el dinero y todas las cosas que iban a hacer el templo, pero el Señor le dijo a David, no, porque tú has sido un guerrero y has matado mucha gente, había mucha sangre, que yo escogí a tu hijo Salomón para que construyera el templo. Y hasta ahí estaba unificado el reino de Israel, estaban una sola, todas las 12 tribus. Después que Salomón muere, viene el hijo de Salomón que se llama Roboam. Y entonces dice Roboam, vamos a hablar de Roboam. Dice, Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido para allá para nombrarlo rey. Pero las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, que se había quedado a vivir en Egipto, para escapar de Salomón. Así fue como la noticia llegó a llegó a sus oídos. Cuando Jeroboam llegó a él y los hombres de las tribus del norte fueron a hablar con Roboam, y cayó, y le dijeron, tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, nos pondremos a tu servicio. Roboam le contestó, váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Entonces el rey Roboam les preguntó a unos consejeros qué debía hacer. Como estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón, les preguntó, ¿qué puedo contestarles a esta gente? Y ellos dijeron, si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Mire que ahí él buscó ayuda de quién, de los ancianos, de personas que habían estado con su padre. Acuérdate que Salomón dice que Salomón era el hombre más sabio que ha existido en el mundo. ¿Sí? ¿El hijo de David? El hijo de David, porque él cuando tuvo un encuentro con Dios, el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, y no fue como un Aladín o de la lámpara de Aladín, no, sino que él orando, el Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y entonces él le dijo, Salomón le pidió al Señor, Señor, dame sabiduría para manejar a tu pueblo. Él hubiera podido pedir dinero, normalmente hubiera pedido a la gente dinero, pero él pidió sabiduría. Entonces Dios le dio la sabiduría y le añadió con la sabiduría el dinero. O sea que no ha existido un hombre más rico
ni existirá un hombre más rico que Salomón. En toda la historia de la vida, así lo dijo Jesucristo. Job. ¿Ah? Job. No, no ha existido ni existirá hombre más rico que Salomón, dice Jesucristo. Por eso dice que ni aún Salomón se vestía como se visten los lirios del campo. Él fue el que tuvo Muchas, mil esposas. Que después la sabiduría, pues lógicamente que la única sabiduría es la de Dios y él también cometió muchos errores, que eso lo hablamos después. Y él fue el que escribió Los proverbios, que cantar de dice cantares, que de nada sirve tener. de nada sirve. Todo en Eclesiastés 5, después del 10, todo es vanidad. Todo lo que hay en la vida es vanidad. Se dio cuenta él después de tener tanta mujer, de tanto dinero, de que todo en la vida es vanidad, que de nada sirve. Lo único que sirve es una relación con Dios, de resto, todo es vanidad. Porque es el hombre que tuvo todo en la vida de él. Entonces, Roboam le pidió consejo ¿a quién? A los sabios, a las personas que habían estado con su padre, que eran personas que me imagino que al estar andando con Salomón, deberían de haber tenido algo de sabiduría, algo se les ha pegado, ¿sí o no? Sí. Entonces, él le pidió consejo a ellos y ellos le dijeron, no, ponen a servirles a ellos y vas a tener a la gente. Dice en el 8, pero Roboam no les hizo caso. En vez de eso, le pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio y les dijo, esta gente quiere que yo los trate mejor que mi padre. ¿Ustedes qué opinan? Miren a dónde fue Roboam, teniendo el consejo de sabios. ¿Sí? Después dice, ellos le contestaron, diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Y si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de puntas de hierro. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Roboam, como él les había pedido. Y el rey les habló con dureza. No hizo caso a los consejeros, a los ancianos, sino a los muchachos, a sus amigos, y les dijo, mi padre fue duro con ustedes, pero yo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de punta de hierro. ¿Sabe cuál fue la conclusión de eso? De que hubo una separación de las tribus del norte. Se fueron 10 tribus y quedaron solamente acá. Y eso que Dios dice más adelante, que por misericordia y por la palabra que le daba a David, que siempre iba a haber un heredero de David en el trono. Si no, se lo hubiera quitado todo. Dividió el reino. Así nos pasa muchas veces. Cuando vamos a tomar decisiones, tenemos que buscar consejo sabio, consejo de personas que de pronto han vivido más. Nosotros somos un poco más adultos que ustedes y a los jóvenes, y nosotros podemos darles consejos, no solamente a los jóvenes, sino también a nosotros. Por buenos o porque seamos muy inteligentes, no, sino porque hemos cometido muchos errores y hemos aprendido de ellos. Cuando uno le dice a un joven, haga esto así, 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 no lo hace para que de pronto, por cantaleta, por decirles cualquier cosa, sino porque ya hemos vivido y hemos pagado las consecuencias de nuestros actos. La sabiduría muchas veces la da los tropezones, pero es que Dios permite que haya tribulaciones y problemas en nuestras vidas para nosotros aprender. ¿Sí? Es muy tenaz, hay gente muy terca que se tropieza aquí y al rato vuelve y pasa y sigue, y toda la vida sigue y no aprende. ¿Sí? Pero cuando uno aprende de los errores, ya viene aquí, entonces, entiendo. ¿Viste por qué lanza el pie? Que ya me ha pasado. Ya pasó por ahí. Ya pasé por ahí muchas veces y me he dado contra los dedos. Y casi siempre los dedos chiquiticos. ¿Sí? Entonces, por eso uno le da un consejo a los jóvenes. ¿Cuál consejo? Mire, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. O la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra de Dios, uno dice, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, el consejo de las personas que conocen de la palabra de Dios y que han aprendido son los consejos que nosotros debemos de aceptar. Si un muchacho va donde un amigo y le dice, ve, ¿será que yo? O el hombre cuando tiene problemas con su esposa va de otro amigo que no conoce de Dios y dice, no, métale la mano, pégale, para que ella sepa, cuadre caja, para que ella sepa quién es el que manda en la casa. Freno de mano. Póngale freno en mano, trátela así, trátela, o déjela, o tal cosa, o ¿sí me entiende? Son consejos que no son sabios porque no son personas que de pronto tienen el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Ese fue el problema, que Roboam no quiso escuchar
que a los sabios. ¿Y qué pasó? Pues tuvo esa consecuencia, la separación del reino. En 1 Corintios 10, 23 dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. ¿Sí? Nosotros queremos muchas cosas y es viable y es bueno porque muchas de las cosas que nosotros anhelamos son cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón y está bien, ¿sí? Pero no todo me conviene. Entonces hay un nivel donde nosotros ya empezamos a pensar, ya sabemos que robar es pecado, que mentir es pecado, que fornicar es pecado, que adulterar es pecado, entonces ya Satanás no tiene dominio sobre nosotros en eso, ya es algo que ya nosotros ya no tenemos problema con eso, ¿sí? Entonces, lógicamente no nos podemos descuidar nunca, pero son cosas que ya son pruebas superadas y ya vamos adelante más adelante, pero hay unas situaciones donde nosotros tenemos que mirar a ver si verdaderamente lo que nosotros tenemos enfrente es algo de Dios o no es de Dios. Hay cosas muy difíciles de tomar decisiones y son decisiones que ya son más ¿cómo se dice? Más holgadas, más estrechas, ¿sí? En el caminar con Dios y es, por ejemplo, ya uno tiene que tener un filtro de decir, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Conviene al reino de Dios o no conviene al reino de Dios? ¿Esto edifica o no edifica? Lo que estoy viendo, ¿será que me edifica en algo o no me edifica? Entonces empiezo yo, lo que estoy escuchando, esta amistad, ¿me conviene o no me conviene? Esta situación que estoy viviendo o este trabajo que me paga más y todo eso, ¿me conviene o no me conviene? Pero ¿cómo no te va a convenir más si son $2 o $3 más? Sí, pero resulta que tienes que trabajar turnos de noche y los domingos, entonces ¿será que te conviene o no te conviene? Hay situaciones más difíciles, ¿sí? Que llegan a nuestro caminar y que solamente con la ayuda de Dios podemos recibirlo, porque son decisiones más estrechas, son decisiones que necesitan más en el nivel, por ejemplo, a Jesucristo, cuando lo hablaba a David el miércoles, cuando Jesucristo fue tentado, ¿con qué? Hasta con la misma palabra de Dios. Muchas veces nosotros estamos confrontados hasta con la misma palabra de Dios, porque Satanás la conoce mejor que nosotros. ¿Sí? Le decía, está escrito que si te lanzas de arriba del pináculo del templo, entonces Dios mandará a sus ángeles y te salvarán. Porque dice la palabra de Dios, escrito está de que ni una piedra puede tropezar sus pies, porque Dios siempre lo va a proteger. Entonces dice el Señor, escrito también está, ¿sí? De que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? O sea, el Satanás conoce mejor la palabra que nosotros. Y a veces nosotros nos confundimos en cierta palabra, porque a veces sacamos de un texto un pretexto para hacer lo que nos conviene. ¿Sí me entienden? Lo que queremos. Entonces, no, es que en la palabra de Dios dice esto. Entonces, es un texto, pero no leemos el contexto completo. Para sacar que un pretexto para poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Y nos justificamos. Claro, empieza a justificarse, uno es campeón en justificarse en todas las cosas, ¿sí? Para poder sacar lo que nosotros queremos. Santiago 4:3 dice, cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Muchas veces nosotros oramos y no recibimos las cosas que pedimos, porque lo que estamos internamente es tratando de que Dios nos dé nuestros caprichos, las cosas que nosotros queremos. Estamos como tratando y ayunamos y todo eso, hacemos una huelga de hambre para que Dios doble el brazo y entonces nos conceda lo que nosotros queremos. El ayuno es una herramienta muy buena, pero es para nosotros tener dominio propio, para controlar nuestro cuerpo. En el ayuno yo puedo decir a mi cuerpo, coma o no coma. Entonces empiezo a dominar mi cuerpo. Usted no va a ver esto o lo va a ver. Eso es una herramienta espiritual. Usted va a comer cuando yo le diga, porque para este cuerpo lo más importante es leer la palabra de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a tener dominio propio, llega una tentación en el computador, una página de que no debo mirar. Entonces, Hotline. Y entonces, cuando yo llega esa tentación,
como yo he podido dominar mi cuerpo, como yo he aprendido a manejar, a tener dominio propio, entonces simplemente le hago donde dice la crucecita, no, muchas gracias. Y si está llegando ahí es porque algún día yo estuve ahí metido y se ha cargado un virus, entonces llevo mi computadora de una persona que lo reseté para que no vuelva a tener esos ¡tling! Porque dice, no es que me llegó, te llegó fue porque algún día tuviste, porque a mí nunca me llegan, nunca mis computadoras me llegan ¡tling! De esas cositas que le salen en la película de Fireproof, le sale al tipo ¡pling! Ay, ¿quieres conversar conmigo? Que no sé qué. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros siempre tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestros deseos y no recibimos lo que pedimos porque no nos queremos ajustar a la voluntad de Dios, sino a mi voluntad. ¿Sí? El último texto que tengo es Primera de Juan 5:14, que dice, si confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye, si le pedimos algo que a Él le agrada. Y si como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido. Lo que nosotros debemos de empezar ahora es empezar a buscar la orientación de Dios, a pedirle, Señor, qué es lo que tú quieres en cada decisión que tengamos. Cuando alguien nos ha pedido un concepto con alguna decisión que tiene que tomar, nosotros le decimos, lo primero que decimos, oren, que a veces no le gusta eso. Pero es que oren. Sí, porque es que nadie sabe qué es lo que le conviene, solamente Dios. Por eso dice este versículo, si confiamos en Dios y sabemos que Él nos oye, le pedimos lo que a Él le agrada. ¿Cómo le podemos pedir lo que a Él le agrada? Orando con Él y decirle, Dios, ¿qué es lo que te agrada? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres en esto? Hay situaciones muy difíciles. Para mí fue muy difícil salir de Toronto, porque yo estaba sirviendo en Toronto, porque yo estaba bien, inclusive cuando salí de niños, el pastor me dijo, agarre evangelismo. Le dije yo, no, pastor, yo tengo un llamado para Burlington. Desde antes de 7 años, desde que yo vine de Atlanta, yo ya tenía un llamado para acá. Venirme de Atlanta fue difícil. En Atlanta teníamos muy buena casa, una casa hermosísima, tenía buen trabajo, tenía papeles, teníamos todo. Estábamos sirviendo en la iglesia, yo era casi el copastor de la iglesia en Atlanta. Y fue muy difícil cuando Dios nos puso ese deseo de venirnos para acá. Y yo, pero ¿por qué ese deseo? Si todo lo tenemos aquí, irme a desacomodar en todo. Es más, le dije al pastor, el pastor dijo, no, hermano, ore porque usted tiene buen trabajo, tiene buena casa, está sirviendo en la iglesia, está predicando, está haciendo todo. ¿Por qué se va a ir de aquí? Le dije, el Señor puso en el corazón esto. Fue tanto que nosotros le dijimos, como estábamos en el proceso de asilo y teníamos papeles y estábamos en eso, llevamos 7 años con el proceso de asilo y le dije yo, Señor, danos una señal de que tú quieres que nos vamos para Canadá, que tú nos vas a usar y que tú nos vas a dar lo que nos estás prometiendo, porque a nosotros nos han dado una promesa de 15 años atrás, hace 16 años, de que nosotros íbamos a tener un ministerio, ¿sí? Entonces, si eso es lo que usted quiere, muéstrenos. Nosotros en mayo empezamos a empacar y a no seguir pagando la casa porque ya nos íbamos a venir, porque yo dije, nos vamos, y el pastor decía, no, oren, y le dije yo a Elena también lo mismo, nos vamos, el Señor nos va a usar en Canadá. Era absurdo, ¿verdad? Sí. Son decisiones tenaces. Y le dije yo, Señor, danos una confirmación. El 20 de junio nos llegó una carta de migración. Después de 7 años de un proceso, nos negaron el asilo. Ya tenían empacado. Claro, ya estaba empacado, ya no habíamos pagado ni mayo ni junio. Se fue a despedir el 4 de julio. Ajá. ¿Sí me entiendes? Y entonces cuando llegó la carta, yo, gloria a Dios, en vez de darnos tristeza, nos dio gozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos estaba respondiendo. Confirmación. Fuimos donde el pastor de nuestra iglesia en esa época, le dije, pastor, mire, oramos y mire, aquí está la respuesta. El pastor dijo, no hay más duda, vamos a bendecirlos. Nos hicieron inclusive lavado de pies en la iglesia y toda la cosa, y gracias al Señor pudimos venirnos con ¿qué? Con la paz de que verdaderamente era la voluntad de Dios que estuviéramos aquí. Al principio fue muy difícil llegar a un shelter después de tú tener una casa hermosísima y estar
sirviendo y después llegar a una iglesia donde tienes que empezar a traer de ceros y toda la cosa, es dificilísimo cuando tú tienes un llamado. Entonces, según este versículo, oremos cada que tomar una decisión. Cuando alguien va a tomar una decisión, yo les digo, oren. Normalmente trato de no darles consejo. Cuando son mis amigos, todos son mis amigos, y como amigo les puedo dar un consejo y a veces me equivoco y les pido perdón cuando me equivoco. Porque mis emociones, yo quiero que ustedes estén bien. Y en mis emociones de pronto les digo, hagan esto o no hagan lo otro. ¿Sí? Pero lo hago en mi forma. Cuando ya es algo que va con la palabra de Dios y que veo algún ejemplo en la palabra de Dios, que le digo, mire, en tal parte la palabra de Dios dice esto, lea esto y mire a ver si esto es lo que está pasando con usted. Entonces, pero cuando le pedimos al Señor que nos revele lo que debemos de hacer, Dios nos va a ayudar, porque vamos a hacer las cosas y nos va a dar lo que nos da conforme a su voluntad. Cuando llegamos aquí a los 4 meses teníamos los papeles de aquí. Después de que 7 años allá no nos lo dieron, aquí a los 3 meses tuvimos el hearing y ya teníamos la situación definida. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control, porque le pedimos conforme a su voluntad y Él nos concedió las peticiones que estaban en su voluntad, no en mi voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Busquemos la voluntad de Dios en nuestros actos, en nuestras decisiones. Acuérdense, las decisiones que tomemos hoy van a repercutir. Nosotros dentro de 10 años estaremos donde nosotros estamos decidiendo hoy. Lo que va a pasar dentro de 10 años con esta iglesia es lo que estemos haciendo hoy. Hagamos las cosas despacio y de la mano del Señor. Vamos a tener bajones, pero no dejemos que los bajones nos dejen abajo, sino que caemos y volvemos a salir. Porque nosotros no somos de los que nos derrotan. A veces Satanás nos pone dudas, nos pone cosas difíciles y sí, vamos a caer. Todos. El Señor lo dijo, lo prometió. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Confiemos en Jesús, que Jesús es el que nos va a sacar adelante. Cuando ya estemos estables en todas las cosas, Dios nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo, porque es conforme a ¿qué? A su voluntad. ¿Será que será la voluntad de Dios que tengamos una iglesia hispana aquí, en este sector donde se predique la palabra de Dios? ¿Será la voluntad de Dios de que haya un grupo de alabanza que tenga el verdadero significado de lo que es adorar? ¿Será que es la voluntad de Dios de que nosotros podamos ayudar a un ministerio que está ayudando a mucha gente a ser libre de las ataduras y de todas las cosas, para que la gente conozca más y tenga una mejor relación con Dios? Entonces, si es la voluntad de Dios, entonces vamos a recibir lo que le pedimos. Igual es en nuestras vidas. Vamos a orar.